Siempre gratos con el Señor por permitirnos el unirnos y poder exponer esta su palabra preciosa y maravillosa, la cual pedimos al Señor que la podamos oír con nuestros oídos espirituales para que obviamente Él pueda calar en lo más profundo de nuestro corazón y por sobre todo que podamos mirar y ver las cosas como Él las ve. La mente de Cristo es una mente a la cual nosotros hoy podemos tener acceso. De la misma manera también nuestra mente adámica está a nuestra disposición. De ahí que la Escritura en el capítulo 8 de Romanos nos dice que los que piensan conforme a la carne, caminan conforme a la carne, más los que piensan conforme al Espíritu, caminan conforme al Espíritu. De ahí que es muy importante el que nosotros siempre entendamos que tenemos acceso a estas dos mentalidades. Esto es una analogía de lo que sucedió ciertamente en el huerto de Edén, cuando el hombre tenía acceso a los dos árboles, al árbol de la vida y al árbol del conocimiento del bien y del mal. Y nosotros sabemos que el árbol de la vida es Cristo, ¿verdad? Y ahora sabemos más todavía que efectivamente el Señor Jesucristo mora y vive dentro de cada uno de nosotros por su Espíritu. Y al ser nosotros espirituales, pues hemos sido engendrados por el Espíritu, tenemos la mente de Cristo, por lo cual tenemos acceso a la mente de Jesús, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, pero también tenemos acceso a la mente adámica. Y este punto es crucial porque el capítulo 8 de Romanos, después de que el apóstol Pablo hace una exposición de la incapacidad de nuestra carne para poder agradar a Dios, de la incapacidad de nuestro propio esfuerzo humano para poder de alguna manera justificarse delante de Dios. Más bien, al contrario, nuestras propias capacidades, nuestras propias virtudes, ¿verdad? Las humanas, las adámicas, lo que hacen más continuamente es introducirnos en condenación. Mientras que la vida en Cristo, la nueva persona, el nuevo hombre que el Señor nos dio, nos introduce en bendición, ya que en el primer Adán todos morimos por cuanto todos pecamos, en el postrer Adán todos somos justificados y todos efectivamente somos vivificados por la obra maravillosa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y hablando justamente de esta circunstancia que muchas veces nosotros vivimos, ¿verdad? La condenación. La condenación tiene que ver, obviamente, con nuestra injusticia. La condenación tiene que ver con nuestra insuficiencia y nuestra incapacidad de poder agradar a Dios por nosotros mismos. Y el apóstol en el capítulo 8, ¿verdad? Nos lleva hacia esta libertad maravillosa que efectivamente nosotros podemos obtener en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, arrancando y diciendo en el capítulo 8, versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay, ninguna condenación. Fíjate que lo que el Señor ha querido siempre es librarnos de la condenación. Y es por eso que la Escritura dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, ¿verdad? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, nosotros si caminamos conforme al Espíritu, ¿verdad? Efectivamente vamos a tener acceso a esta libertad preciosa y maravillosa que nos viene a consecuencia de la justificación que nosotros hemos alcanzado en Cristo Jesús. Evidentemente, no es una justificación por nuestras propias obras, ni por nuestros propios méritos, ni por nuestra propia justicia, sino que es la justificación que viene por medio de la fe en Jesucristo, la justificación que nosotros la recibimos por medio de la gracia de nuestro Señor y Salvador. Quisiera que hagamos una oración para que arranquemos con esta charla en la mañana de hoy, en la cual el Señor pues nos dé luz respecto de cómo poder caminar en el Espíritu, para que ciertamente nosotros tengamos acceso a esta libertad maravillosa de los hijos de Dios y por sobre todo a esta vida preciosa que el Señor efectivamente ha impartido en todos y cada uno de nosotros. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Efectivamente, la palabra del Señor nos da esta excelente noticia. A veces uno de los temas cruciales, inclusive aún cuando somos cristianos, ¿verdad? Que generalmente se convierte en una herramienta del enemigo y de Satanás, es estarnos permanente y continuamente, ¿verdad?, intentando acusar
por cosas que hayamos hecho, por cosas que fuimos, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor Jesucristo nos dice que nosotros tenemos una libertad preciosa en Cristo Jesús, pero es necesario que nosotros efectivamente tengamos un tipo de caminar. En Cristo Jesús tenemos todo lo que necesitamos, pero la Escritura aquí también nos muestra que nosotros podemos caminar según la carne o podemos caminar según el Espíritu. Es decir, tenemos dos opciones para poder nosotros decidir permanente, continuamente y a cada momento el determinar el cómo podamos nosotros efectivamente caminar. El versículo 2 nos dice algo muy importante, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, todos nosotros del momento en que recibimos a Cristo, nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Todos los que efectivamente ahora somos habitación del Espíritu Santo de Dios en nuestro propio espíritu, tenemos en nuestro espíritu al Espíritu con sus leyes, ¿verdad? Es maravilloso saber que el Espíritu tiene una propia ley, así como la carne tiene su propia ley, el pecado tiene su propia ley, la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? También era necesario que en nosotros entre a operar la ley de Cristo, que es la ley del Espíritu de vida. Fíjate, esta es una ley de vida, mientras que la ley del pecado es una ley de muerte. Por eso es que cuando nosotros estamos en nuestra propia carne, ¿verdad? Esa ley opera dentro de cada uno de nosotros. En la medida en que nosotros estamos en la carne o en el territorio de la carne, estamos en el territorio en donde opera la ley del pecado y de la muerte. Pero cuando nosotros estamos en el Espíritu del Señor, en el Espíritu del Señor opera la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. ¿Para qué es esta ley? Para librarme. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado. Esto es lo que el Señor efectivamente quiere que nosotros obtengamos como beneficio de esta ley. Es decir, el Señor colocó su Santo Espíritu dentro de cada uno de nosotros para librarnos ¿de qué? Para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Es decir, el Señor ha puesto una ley superior dentro de cada uno de nosotros, que es la ley del Espíritu de vida. ¿Para qué? Para librarnos de esta ley de la cual nosotros no somos capaces de poder librarnos por nosotros mismos. Es decir, la ley del pecado y de la muerte. Este es el trabajo del Espíritu Santo permanente y continuamente para ti, para mí, de aquí en adelante. Es decir, sabemos que el Espíritu Santo, en él opera la ley de vida, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Sabemos que esa es la misma ley que operó en Cristo mientras él estuvo en la tierra. Es por eso que el Señor Jesucristo nunca pecó, porque él, en su divinidad, ¿verdad? Efectivamente operaba permanente y continuamente la ley del Espíritu de vida. Esa ley, ¿verdad? Efectivamente no permitió, porque es una ley superior, es una ley más grande, no permitió que Cristo peque. Y el Señor quiere que nosotros de alguna manera efectivamente tengamos esta misma experiencia de Cristo para que cada día nosotros podamos vivir en mayor libertad. Porque todos nosotros sabemos que todavía nuestra carne en algún tipo de nivel sigue operando dentro de cada uno de nosotros. Todos nosotros estamos todos los días luchando contra la carne. Y es fácil identificar a la carne cuando hay cosas que son molestas y cosas que nos disgustan de la carne. Pero el problema no es cuando lidiamos contra esas cosas que nos disgustan, porque fácilmente nosotros las podemos identificar y aún las podemos entregar al Señor para que nos dé libertad sobre ellas. Pero lo más difícil realmente es luchar contra aquellas cosas de la carne que sí nos gustan, que nos parecen sanas, que nos parecen que no hacen daño a nadie, pero que finalmente no son más que efectivamente expresiones y manifestaciones de la carne. De ahí que el Señor Jesucristo nos ha dicho claramente que es necesario que la carne tenga que morir, que es necesario que la carne esté colocada en el lugar en el cual efectivamente debe estar, que es la cruz del Calvario. El apóstol Pablo en este sentido decía, porque cada día muero, y esa es la posición nuestra.
cada día nosotros tenemos que morir. Cada día nosotros tenemos que permitir, ¿verdad?, que el Espíritu de Dios, con esta ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos libre de la ley del pecado y de la muerte. No solamente de aquellas cosas que nos disgustan, que nos molestan y que son obvias para nosotros que están mal delante de Dios, sino por sobre todo de aquellas cosas que de alguna manera no quisiésemos que el Señor las toque, pero que tienen que ver también directamente con nuestra carne. Y el Señor no quiere tener ningún trato con la carne y no quiere que nosotros tengamos tampoco ningún trato con la carne, indistintamente si la carne está haciendo cosas feas, terribles, o si simplemente pues la carne está en una posición en la cual está haciendo cosas que no necesariamente dañen a nadie. Pero de lo que se trata es que la carne efectivamente no puede reinar en nosotros. Y es por esto importante que el Señor nos ha dado el Espíritu Santo para librarnos de la ley del pecado y de la muerte en donde efectivamente la carne es operada. Por esto es que el territorio, hermanos, en donde nosotros normalmente vamos a ser vulnerables, independientemente de que tengamos a Cristo dentro de nuestra vida, es nuestra carne. Y como vamos a ver más adelante, el acceso a nuestra carne la tenemos en línea directa con nuestra mente, con la mente en la cual nosotros efectivamente decidamos operar. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere que nosotros aprendamos a conectarnos con la mente de Cristo, conectarnos con la mente de Cristo, para que efectivamente las obras de Cristo sean una realidad en nosotros. Mente que se encuentra ocupada en la carne, termina viviendo según la carne. Pero mente que se encuentra ocupada en el espíritu, efectivamente termina viviendo conforme al espíritu. Así que aquí vemos claramente, ¿verdad?, que esta ley del espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha librado. Ahora, la realidad es que esto es una realidad eh, absoluta de parte de nuestro Padre. El Señor ya tiene en nosotros el espíritu que es capaz de poder efectivamente pisar la cabeza del enemigo y que puede librarnos de la ley del pecado y de la muerte. Pero realmente muchos y muy pocos en nuestra vida cristiana estamos teniendo acceso a esta realidad, ¿verdad? Para nosotros a veces el vivir en victoria tiene que ver básicamente con el no hacer esto y no hacer el otro. No, el vivir en victoria es expresar la vida de Cristo dentro de cada uno de nosotros. La meta del cristiano no es dejar de hacer esto ni dejar de hacer lo otro. La meta del cristiano es que la vida de Cristo sea impartida en nuestra alma, porque esa vida, ¿verdad?, no tiene que estar fijándose en que si hago esto o hago el otro. La carne se fija en que si hago esto o hago el otro. Mientras el espíritu, como dice la palabra de Dios, todas las cosas son en el sí y en el amén. Cuando estamos en el espíritu, hermanos, no tenemos restricciones. ¿Y a qué me refiero? Porque la ley del espíritu de vida, al actuar dentro de cada uno de nosotros y nos libra de la ley del pecado, en nuestro corazón no va a haber una inclinación cuando estamos en el espíritu para buscar las cosas de la carne. Simplemente en nuestro corazón lo que va a haber es una inclinación a buscar las cosas del espíritu. Así que ya no es un sí hagamos esto o un no hagamos esto, sino es un sí al Señor morando y viviendo dentro de todos y cada uno de nosotros, para que Él desde el Espíritu se pueda impartir en nuestra mente, en nuestras emociones y en nuestra voluntad. Y que finalmente el alma cumpla el propósito por el cual fue creada. Nuestra alma fue creada para expresar, para manifestar, para reflejar todo lo que Cristo es. Y en ese proceso es el que nos encontramos muchos de nosotros, algunos ya en ciertas áreas de nuestra vida, expresando o manifestando las virtudes de Cristo. Pero algunos todavía tal vez pues un poco menos, todavía luchando mucho con la carne, no importa cuál sea tu posición. Aquí lo importante es cómo el Señor nos ve ya a nosotros, porque gracia de Dios es vernos a través de Jesucristo. Esto es algo muy importante que debes saber. Como el Señor Jesucristo ya crucificó la carne con sus pasiones y deseos, Él ya hizo eso por nosotros en la cruz del Calvario. Ahora la gracia de Dios para nosotros es que el Señor nos ve a cada uno de nosotros a través de los ojos de Jesucristo.
Ahora resta que nosotros más bien, efectivamente, hoy tengamos la posibilidad de, eh, ahora resta más bien que nosotros tengamos la posibilidad de efectivamente recibir esta vida preciosa de Jesucristo dentro de todos y cada uno de nosotros para que esta vida sea la que se convierta en nuestra propia experiencia. El punto aquí es que la ley del Espíritu de Cristo me ha librado. Es decir, el Señor lo primero que quiere que sepamos, hermanos, es que ya Él puso dentro de nosotros la libertad gloriosa de los hijos de Dios. De hecho, el Señor nos dice que en donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. A veces nosotros seguimos pidiendo al Señor que nos libre de una u otra cosa, en lugar de reconocer que ya el Señor puso todo en nosotros, ¿verdad? Para que podamos ser librados. El punto central es en donde nosotros estamos operando, si en nuestra carne o si en el Espíritu. La realidad es que si nosotros somos cristianos y seguimos operando en la carne, no vamos a poder ser libres de condenación. No vamos a poder efectivamente recibir, ¿verdad?, esta libertad maravillosa que está reservada para los hijos de Dios. Porque estamos o porque seguimos operando en el hombre equivocado. Lamentablemente en nuestras congregaciones, a veces muy religiosas todavía, ¿verdad? Esto nos enseña porque lo que de alguna manera enfoca el hombre es a mejorar. El hombre enfoca es a ser mejor. El hombre lo que anima es a que nosotros seamos una mejor versión de nosotros mismos. Lo que se enfoca muchas veces es que nosotros le pongamos un maquillaje a nuestra vieja naturaleza, a nuestro viejo hombre, para que de alguna manera sea una mejor persona. Y mientras nosotros sigamos enfocados en nosotros mismos y no sea en Cristo, el Señor nunca esperó ni buscó una mejor versión de nosotros mismos, por más buenos que seamos. Mira, lo mejor que nosotros podemos llegar a ser, ¿verdad? Cuando somos cristianos y por nuestro propio esfuerzo intentamos buscar o ser santos delante del Señor, es ser un buen pecador o es ser un buen viejo hombre. Hasta ahí podríamos llegar. Pero eso no alcanza para poder agradar a Dios y no es la vida que Cristo efectivamente puso dentro de cada uno de nosotros para que con esa vida nosotros le podamos agradar. El Señor nos ha dado el Espíritu Santo con la ley del Espíritu de vida para librarnos de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué implica todo esto? Que yo cada día debo someterme a la ley del Espíritu de vida. Y es por eso tan necesario el contacto permanente y continuo, ¿verdad?, que nosotros debamos tener con el Señor. ¿Por qué? Porque ese contacto a través de nuestra oración diaria, el contacto a través de la meditación en su palabra, ¿verdad?, nos permite tener un canal abierto para que esta ley de vida comience efectivamente a crecer en nuestra alma, porque todo lo que Cristo es ya se encuentra depositado en nuestro espíritu, es decir, nuestro hombre interior, en la medida en que nosotros lo alimentamos, ¿verdad?, con este tiempo que debemos pasar con Dios, en el cual realmente nosotros intercambiamos la vida del Señor Jesucristo, ¿verdad?, sigue operando dentro de nosotros, se sigue impartiendo mientras nosotros seguimos entregando todo aquello que todavía somos en Adán. ¿Para qué? Para que Él siga invadiendo, ¿verdad? Él siga saturando nuestra alma y como nos muestra el apóstol Pablo respecto, por ejemplo, de esta analogía que maneja entre el embriagarnos con vino o ser llenos del Espíritu Santo, pues esa es la idea central, ¿verdad? La idea central y la enseñanza en ese versículo no es simplemente que no nos embriaguemos con vino, no. La idea central del Espíritu Santo de Dios es que nosotros efectivamente podamos tener la experiencia de vivir una nueva persona, ¿verdad? De vivir a la nueva persona que está dentro de nosotros cuando el Espíritu Santo nos llena nuestra alma. Así que, así como cuando el vino llena nuestro cuerpo, evidentemente de nosotros sale una persona distinta de la que somos, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, de nosotros va a salir la nueva persona que somos, el nuevo hombre y la nueva criatura que somos. Así que el versículo 3 nos muestra y nos dice que lo que era imposible para la ley,
¿verdad? Por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Es decir, aquí lo que la Escritura nos está mostrando es que la ley no tenía el poder para dejar que nosotros pequemos, para permitir que nosotros ya no pequemos más. La ley no tenía el poder para hacernos justos delante de Dios. La ley, al contrario, ¿verdad? Desde la perspectiva de nuestro Padre, tenía como propósito el mostrar nuestro hombre de pecado y mostrarnos que somos incapaces de poder agradar a Dios por medio de la obediencia a la ley. Y aquí dice la Escritura que porque lo que era imposible para la ley, ¿qué era imposible para la ley? Lo que nos dice en el versículo 4, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Era imposible para la ley que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Es por eso, hermanos, que nosotros no debemos seguir insistiendo en intentar cumplir la ley por nuestras propias capacidades, que es lo que todavía se sigue predicando dentro de muchas iglesias cristianas, en donde todavía se está predicando la obediencia a la ley, en donde todavía se está predicando el que nosotros hagamos nuestro mejor esfuerzo para cumplir los mandamientos de Dios. Ahora, el Señor nos ha dado una ley de vida para que podamos cumplir aquello. Ya no es la ley que efectivamente tenemos escrita en nuestra Biblia. La ley que tenemos escrita en nuestra Biblia, la Escritura dice que es buena, que es justa y que es santa. Eso es indudable. La ley es buena, es justa y es santa, pero aquí nos dice que para la ley era imposible, ¿verdad?, que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Que es imposible que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ahora el Señor nos muestra que, por un lado, para la ley mosaica, la ley que nosotros tenemos dentro de la Escritura, la ley escrita, es imposible que ella cumpla su justicia dentro de nosotros. Pero, sin embargo, para la ley, y por esto es que el Señor aquí hace este enlace, ¿no?, entre la ley del pecado, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, la ley del pecado y de la muerte y la ley. Fíjate, la ley mosaica, ¿verdad?, tiene como propósito el que en nosotros lamentablemente impere la ley del pecado y la muerte. ¿Por qué? Porque la ley no fue escrita para que nosotros la cumplamos. La ley fue escrita para que nosotros nos demos cuenta que somos incapaces de poder cumplir la ley de Dios por nuestro propio hombre humano, natural, por nuestro hombre adámico. Es por eso que efectivamente cuando nosotros queremos cumplir la ley de Dios, pues ahí tenemos el resultado en el capítulo 7. Vamos a entrar en permanente y continua condenación. Porque nunca jamás podremos cumplir absolutamente toda la ley, ¿verdad? Ya que la ley es espiritual, mas nosotros, dice la Escritura, somos carnales vendidos al pecado. Entonces, ahora que ya somos también espirituales, ahora sí que podemos cumplir, ¿verdad?, la ley de Dios, pero por la vida que el Señor ha depositado dentro de cada uno de nosotros, por la vida espiritual que el Señor ha depositado dentro de cada uno de nosotros. La Escritura nos dice en el 3 que por lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne. Fíjate, yo no puedo cumplir nunca la ley porque soy débil por la carne. La debilidad de la carne no permite que nosotros podamos cumplir la ley, que podamos cumplir los mandamientos. Así que toda carne que quiera cumplir los mandamientos de Dios y que le prometa a Dios a partir del día de hoy que nunca más va a hacer esto y nunca más va a hacer otro, eso es arar en el mar. ¿Por qué? Porque la ley del pecado y de la muerte que realmente opera en nosotros es más poderoso que nuestra debilidad de la carne, y más tarde o más temprano nos va a llevar nuevamente a hacer aquello que sabemos que no debemos hacer. Entonces, ¿cuál es el remedio del Señor? No, el Señor envió la ley como figura, ¿verdad?, de quién verdaderamente nos podía a nosotros permitir que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Quién era? El Señor. Y aquí la Escritura dice, por esto Dios, enviando, en la mitad del capítulo, del versículo 3, por esto Dios, enviando a su Hijo,
en semejanza de carne de pecado. Y a causa del pecado, el Señor envió a su Hijo para condenar al pecado en la carne. Esta es la cabeza que tú y yo necesitábamos. Adán efectivamente nunca pudo hacer esto, pero sin embargo el Señor Jesucristo vino en carne, en semejanza de carne de pecado, para condenar al pecado en la carne. El Señor Jesucristo condenó el pecado en la carne. ¿Por qué? Porque la ley del Espíritu de vida, ¿verdad?, estaba operando en Cristo Jesús y lo libró de la ley del pecado y de la muerte. Pero el punto central es que ahora Cristo está dentro de todos y cada uno de nosotros. Cristo ha venido a vivir en nuestro espíritu, pero en los días de nuestra carne. ¿Y para qué? Para que la misma vida que condenó al pecado en la carne en los días de Jesucristo, esa misma vida hoy también condene al pecado en nuestra carne. Esa misma vida hoy tenga el poder para efectivamente condenar, para encerrar, para encarcelar al pecado en nuestra carne. Es por eso que no nos podemos venir a la carne, porque lo que hace el Señor es condenar al pecado en la carne. Es decir, desde la perspectiva del Señor, el Señor acabó con el pecado en su propia carne, ¿verdad? Y condenó al pecado en la carne, es decir, lo confinó, lo encerró, lo encarceló en la carne. De ahí que cuando nosotros estamos en nuestra carne, efectivamente el pecado todavía puede tener poder sobre nosotros, porque estamos en el territorio de la carne, y por eso es necesario, y el Señor nos dice que andemos en el Espíritu, que ya no andemos en la carne, porque en la carne no vamos nosotros a poder experimentar el ser efectivamente librados de la carne y el condenar al pecado en la carne, así como Cristo condenó al pecado en la carne. El Señor ha puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros, su Espíritu en nuestro espíritu, ¿para qué? No solamente para que sepamos que está dentro de cada uno de nosotros, sino para condenar al pecado en la carne. Fíjate, aquí hay uno de las pistas importantes que nosotros debemos tener para saber si estamos caminando en el Espíritu. Caminar en el Espíritu implica, ¿verdad?, que efectivamente todas aquellas inclinaciones carnales que nosotros tenemos de alguna manera se ven mermadas en nuestra propia experiencia. En la medida en que más Cristo está operando, más su ley está operando dentro de nosotros, vamos a ver una disminución en la inclinación de nosotros proveer para los deseos de la carne. Ahora, esto es algo que yo soy incapaz de poder hacer ni tú. Esto no lo hacemos nosotros por nuestra propia voluntad, no lo hacemos por nuestras propias capacidades, sino lo hacemos por el Espíritu del Señor. El Espíritu del Señor es el que nos da libertad. Y efectivamente el Señor nos ha dado su Espíritu para que ahora en nuestra propia experiencia, al igual que Jesucristo, nosotros condenemos al pecado en la carne. Ahora, el Señor mandó la vida. Fíjate, la ley nos vino por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos vino por medio de Jesucristo. Dios dio la ley por medio de ángeles, dice la Escritura a Moisés. Pero sin embargo, Dios da la gracia por medio de su amado Hijo Jesucristo. Cristo viene a este mundo en carne. ¿Para qué? Para que efectivamente Él, tomando la cabeza de la humanidad, pueda condenar al pecado en la carne, y para que, según el versículo 4, y para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Fíjate qué maravilloso. El Señor quiere que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. Por la vida de Cristo, ahora la justicia de la ley se cumple en nosotros. La justicia de la ley no se cumple por obedecer los mandamientos. La justicia de la ley se cumple en nosotros por tener la vida de Cristo morando y efectivamente operando dentro de cada uno de nosotros, lo cual es caminar según el Espíritu. Para que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, ¿qué? No andamos, y lo aclara, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es decir, la justicia de la ley solamente se va a cumplir en aquellos que andamos según el Espíritu.
Ahí está el grave problema que tenemos. A veces nosotros podemos ver hermanos que efectivamente tienen una vida que por sus poros de alguna manera expresa, manifiesta, refleja la vida de Cristo. Vemos una paz, una seguridad, una tranquilidad, una santidad, etcétera, que efectivamente no es más que el resultado de la expresión y la manifestación de la vida de Cristo impartida dentro de cada uno de ellos en su mente, emociones y voluntad. Lo demás viene por decantación. Pero sin embargo vemos otros hermanos que están batallando permanente y continuamente siempre contra las mismas cosas. ¿Por qué es esto? Porque efectivamente no estamos viviendo según el Espíritu. Porque en el Espíritu ya nosotros tenemos la victoria de Jesucristo. ¿Y por qué no estamos viviendo en el Espíritu? Pues porque a veces nosotros lamentablemente hemos enseñado mal a la gente que es necesario que efectivamente nosotros seamos obedientes a Dios. Pero lamentablemente nuestra obediencia nosotros la linkeamos inmediatamente con cumplir los mandamientos de Dios. Y si es verdad que nosotros somos obedientes y debemos ser obedientes, pero nuestra carne nunca va a ser obediente. Nuestra carne nunca va a obedecer a Dios. Nuestra carne está muerta para Dios. Nosotros somos obedientes en el nuevo hombre, en el hombre espiritual. Nosotros somos obedientes, ¿verdad?, en la nueva criatura que efectivamente el Señor ha puesto dentro de cada uno de nosotros. Nosotros tenemos la obediencia de Cristo. Realmente la obediencia de Cristo es nuestra obediencia. Ahora, esa obediencia es algo, mejor dicho, esa obediencia es alguien más que algo que nosotros efectivamente debemos creer, debemos tomar y debemos cada día pedir se imparta dentro de nosotros, que no es más que la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos de nosotros queremos que la justicia de la ley se cumpla en nosotros? ¿Cuántos de nosotros no añoramos que efectivamente la vida de Cristo y la obediencia a Cristo, ¿verdad?, realmente sean el pan nuestro de cada día? Yo estoy absolutamente seguro que todos queremos. Pero el problema es que como a veces nosotros no renunciamos a nuestras cosas de la carne, y específicamente a las cosas buenas, evidentemente no hay espacio. Cuando nuestra mano está llena de algo, es imposible que tú agarres algo más si primero no te deshaces de lo que efectivamente tienes en la mano. Para poder tomar algo más valioso, porque tu mano tiene simplemente una capacidad de poder contener algo y una cabida. Pero si mis manos están llenas de algo, ya no voy a poder tomar otra cosa. Pues eso es lo que pasa en nuestro corazón. Eso es lo que pasa en nuestra alma. Cuando nuestra alma está llena de carnalidad, así sea de buenas cosas de la carne, no son capaces de poder recibir la vida de Cristo dentro de nosotros. Por más que nos esforcemos. ¿Por qué? Porque está llena. Está llena de muchas cosas. Está llena de cosas que agradan a la carne. Está llena de orgullo. Está llena de deseos particulares. Está llena de anhelos pasajeros. Esas cosas que están en nuestro corazón, obviamente no dan espacio para que el Espíritu del Señor haga la obra dentro de cada uno de nosotros. Por eso es que la Escritura nos muestra permanente y continuamente que nosotros debemos hacer morir esas cosas. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo. Niéguese a las cosas buenas y a las cosas malas. ¿Para qué? Porque el Señor tiene cosas mucho más altas, mucho mejores que las cosas buenas que de alguna manera nosotros tenemos en nuestra carne. Esa es la realidad. El Señor no busca lo bueno para nosotros, el Señor busca lo mejor, lo más alto, lo eterno. Nosotros normalmente buscamos lo que es bueno para nosotros. Lo que es bueno para nosotros de nuestra propia manera de pensar es insuficiente para lo que el Señor quiere, para la bendición que el Señor quiere darnos a todos y cada uno de nosotros. Es por eso que el Señor nos dice que Él es poderoso para hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Muchas veces nosotros pedimos y entendemos en función de nuestro hombre adámico, pidiendo al Señor que nos resuelva, que nos dé y que nos provea para circunstancias o situaciones que con la muerte se nos van también, ¿no? Pero el Señor efectivamente quiere que nosotros trascendamos a este mundo. Porque si Él ha puesto la vida de Cristo dentro de nosotros, es porque Él ha colocado eternidad en nuestro corazón
y porque Él tiene con nosotros un plan eterno. Nuestro plan no termina cuando nosotros morimos en esta tierra. Si nosotros estamos planificando para nuestra jubilación, si nosotros estamos planificando para nuestros 70, 80, 90 o los más fornidos, nuestros 100 años, los que estemos en esta vida, pues estamos absolutamente desenfocados de, ¿verdad?, la planificación que Dios tiene para cada uno de nosotros. El Señor dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me pregunto, si nosotros vamos a llegar a la estatura de la plenitud de Cristo aquí en este mundo, pues es imposible, ¿verdad? El propio apóstol Pablo dijo, no que sea perfecto ni que lo haya logrado todo. Pero la pregunta es, ¿pasamos a la eternidad por la vida de Cristo? Amén, así es. En la eternidad todavía nosotros vamos a tener que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo. Fíjate tú en Adán, el primer hombre. Antes de que Adán peque, el primer Adán no era como Cristo. El primer Adán tenía la capacidad potencialmente de que si comía el árbol de la vida podía llegar a ser como Cristo. Pero el primer Adán era un hombre naturalmente bueno. El primer Adán no tenía la carne que tú y yo tenemos, ¿verdad? Así que el Señor lo que va a hacer es llevarnos a una posición en la que todavía después de este mundo, a pesar de que ya tendremos el ADN espiritual de la vida de Cristo, que Adán no tenía todavía, ahora nosotros ya tenemos el ADN de la vida espiritual de Jesucristo. ¿Por qué? Porque hemos nacido del Espíritu. Ahora tenemos nosotros los cromosomas espirituales, el ADN espiritual, las células espirituales. Tenemos todo lo que Cristo es en nuestra propia vida. Así que la semilla de Cristo en nosotros en la eternidad, lo que tiene que producir es más de Cristo. Pero ese ya es un trabajo que el Señor lo tiene resuelto y arreglado, ¿verdad? Para cuando nosotros salgamos de este cuerpo. Al Señor lo que le interesa es que en este tiempo, mientras estamos en esta carne, nosotros podamos recibir efectivamente esta libertad y esta liberación, que la justicia de la ley se cumpla en nosotros. ¿Por qué? Porque es la manera como el Señor va a llevar su evangelio a los demás. Es la manera como el Señor va a hacer que otras personas que aún no lo conocen o no lo conozcan bien, efectivamente vengan a el conocimiento de la verdad y a disfrutar todo lo que Cristo es. Entonces, cuando nosotros no reflejamos ni expresamos la vida de Jesucristo, más allá de que ya tenemos salvación, más allá de que vamos a ir a la presencia de nuestro Señor como salvos por la obra de Jesucristo y por los méritos de Él, pero sin embargo vamos a hacer balas con polvo, balas del Señor con pólvora mojada. Porque cuando el Señor quiere disparar, en el buen sentido estoy hablando, evidentemente no vamos a poder disparar nada. No vamos a poder servirle como efectivamente pudiésemos si nosotros andamos en el Espíritu. ¿Para qué el Señor quiere que nosotros andemos en el Espíritu? No solamente para que no pequemos. El problema del pecado el Señor ya lo tiene resuelto. El Señor quiere que andemos en el Espíritu para que contaminemos a los demás con la vida de Cristo. Qué maravillosa contaminación. Para que nosotros llevemos a los demás esta vida, esto que los demás ven en nosotros y dicen, no sé, hay algo en ti que no puedo entender, ¿qué es? Para que los demás, ¿verdad?, no desde una perspectiva religiosa se conviertan al Señor. Y de alguna manera son personas que ahora lo que están buscando básicamente es que el Señor les resuelva las cosas para esta vida temporal. Señor, resuélveme esto, Señor, dame esto, Señor, cúrame, Señor, sáname, Señor, esto y Señor, lo otro. Sin entender que ya el Señor resolvió todo eso en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, el Señor quiere que la justicia de la ley se cumpla en nosotros, ¿verdad? Los que andamos conforme al Espíritu, ¿verdad? Los que andamos conforme al Espíritu, porque es la manera como nosotros le vamos a hacer vasos de honra y vasos útiles en esta tierra. Vamos a poder realmente traer, ¿verdad?, el evangelio que es tocante a su amado Hijo Jesucristo a las demás personas. A las personas les vamos a transmitir vida, no les vamos a transmitir religión, no les vamos a transmitir esfuerzo humano, no les vamos a transmitir méritos propios. Les vamos a transmitir la vida preciosa de Jesucristo que ha venido para librarnos de
la ley del pecado y de la muerte. Es decir, algo que nosotros queremos, ser librados de la ley del pecado y de la muerte, ¿verdad? Solamente lo vamos a conseguir en la medida en que nosotros ya no caminamos conforme a la carne, sino que caminamos conforme al Espíritu. Y el versículo 5 aquí nos lleva a este punto central. ¿Cómo es posible que nosotros podamos tener acceso a esta verdad? La Escritura nos dice porque los que son de la carne, y en esto quiero que nos grabemos el día de hoy, porque nuestros pensamientos, nosotros ya lo hemos hablado, pero una vez no es suficiente para poder seguir tocando este tema. Porque los que son de la carne, es decir, los que le pertenecen a la carne, es lo mismo, ¿no? Porque los que son de la carne, los que le pertenecen a la carne, piensan en las cosas de la carne. Pensar en las cosas de la carne es pensar en las cosas del hombre, en las buenas y en las malas. Eso es pensar en las cosas de la carne. Es pensar en las cosas buenas y malas del hombre. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Pensar en las cosas del Espíritu es pensar en las cosas de Cristo. Es buscar las cosas de arriba. Es buscar las cosas de Cristo. Ahora, ciertamente aquí está la receta. ¿Que es fácil? No, no, no. Nadie dice que sea fácil. Porque realmente, si hay una lucha, si hay una guerra espiritual que nosotros no vemos, efectivamente está en el territorio de nuestra mente. El Señor Jesucristo y el Espíritu Santo quieren captar nuestra mente. Satanás también quiere captar nuestra mente. Pero como nosotros, ya que nacimos en la carne, estamos más habituados a vivir conforme a la carne, nosotros que estamos en la carne, estamos más inclinados a escuchar más fácilmente las sugerencias que Satanás tiene en nuestra carne. Es decir, nuestra carne arranca en un territorio que se llama mente. En la mente nosotros arrancamos la conexión o la desconexión con el Espíritu Santo de Dios para conectarnos o desconectarnos, o con Satanás para conectarnos o desconectarnos. Ahí comienza esta situación. Esta es la lucha en la cual efectivamente nosotros estamos inmersos. Porque los que son de la carne, fíjate, los que son, la palabra son, los que le pertenecen, los que son carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, ya nosotros no somos de la carne. Podemos vivir en la carne. ¿Podemos escuchar las cosas de la carne? ¿Podemos dejarnos dominar de la carne? Sí, porque todavía tenemos carne, porque todavía efectivamente estamos en nuestra carne. Pero por eso mismo Dios envió el Espíritu Santo para librarnos, no mañana, hoy, para librarnos de la ley del pecado y de la muerte, que es lo que efectivamente Satanás quiere que suceda dentro de todos y cada uno de nosotros. Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Es por esto tan importante llevar nuestra mente a las cosas de Cristo. Es por eso tan importante la oración. Es decir, meditar en el Señor, hablar con el Señor. ¿Por qué? Porque estamos ocupando nuestra mente en las cosas de Él. Es por eso importante venir a reflexionar en la Escritura. ¿Por qué? Porque estamos nosotros ocupando nuestra mente en las cosas de Él. En la medida en que tú puedas ocupar tu mente en las cosas de Él, y ahora creo que así como tenemos muchas opciones de distracción para nuestra carne, también sí existen opciones para nuestro propio espíritu. Porque primero, pues este andar diario en cuanto a orar y no la oración como una regla en la cual tengo que orar en X cantidad de tiempo y más o menos como cuando hago una rutina de ejercicios, por favor. No, porque la oración realmente tiene que ver con un interiorizar lo que Dios es, no olvidarme lo que Dios ha hecho. Esta escritura en el Salmo que nos dice, alaba alma mía Jehová, y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Eso es orar. Orar es el que yo espontáneamente, ¿verdad? Me acuerdo del Señor, lo busco, comienzo a repasar en mi mente y en mi corazón, ¿verdad? Lo que Él ha hecho.
la obra maravillosa, la obra majestuosa. Ahora, ¿qué mejor que la Escritura para que nos enfoque? Porque si la Escritura es palabra del Señor, qué mejor que la propia Escritura que nos enfoque en lo que Él es, para que el propio Espíritu efectivamente a través de la propia palabra vaya extrayendo la vida que tiene la palabra y la vaya introduciendo dentro de todos y cada uno de nosotros. Qué mejor que la oración que nos permite efectivamente enfocarnos en el Señor. Fíjate, hasta el tipo de oración que tiene que ver con alabarlo, que tiene que ver con agradecerle, que tiene que ver con el recordar efectivamente toda su obra, que tiene que ver con el reconocer, ¿verdad?, este trabajo precioso del Dios Trino antes de la fundación del mundo, mientras nosotros ni siquiera existíamos, en donde el Dios Triuno determina hacer al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, dice. Es decir, ya allí Dios determina que Cristo iba a ser la imagen y semejanza de Dios, pero que iba a crear, ¿verdad?, a un ser llamado hombre para que Cristo, Dios y el hombre se unan y efectivamente constituyan juntos la imagen y semejanza de Dios. O sea, si nosotros repasamos todas estas cosas, ¿verdad?, va a ser maravilloso el ver cómo nosotros nos encontramos pensando en las cosas del Espíritu. Cómo nos encontramos pensando en las cosas del Espíritu. Así es. Ahora, no esperemos, hermanos, tener todo nuestro día ocupado en las cosas de la carne y que nosotros efectivamente tengamos una vida victoriosa. Que nosotros tengamos la vida de Cristo efectivamente saliendo por nuestros poros. No esperemos que nosotros tengamos una relación extraordinaria con Cristo cuando efectivamente nosotros no le damos tiempo a estas cosas, porque estamos muy ocupados, porque no tenemos tiempo, porque tenemos pereza por cualquier cosa. Es decir, razones para no hacerlo hay 10,000, pero ninguna válida, porque si nosotros tenemos tiempo para hacer las demás cosas, ¿cómo no vamos a tener tiempo para hacer lo más importante, hermanos? ¿Cómo no vamos a tener tiempo para poder efectivamente estarnos enfocando permanentemente en las cosas que son del Espíritu? De ahí que tenemos que seguir bregando, hermanos, necesitamos alimentarnos del Espíritu. El Espíritu es el pan, el Espíritu es la comida espiritual que el Señor ha puesto en nuestro corazón. Pero este sí es un acceso particular. Este es un acceso particular. Esto es un acceso al cual tú y yo tenemos entrada todos los días en la medida en que efectivamente nosotros responsablemente en términos espirituales sepamos que esta victoria y esta vida preciosa y maravillosa de libertad que el Señor nos da, la operación del Espíritu de vida en Cristo Jesús, arranca por nuestra mente. Nosotros somos lo que pensamos, lo que piensa en su corazón. El hombre tal es él. Si nosotros estamos pensando en el Espíritu, la Escritura nos dice que nosotros somos transformados mediante la renovación de nuestro entendimiento. Ahora, el versículo 6 nos muestra algo importante. Nos dice que inmediatamente en donde nosotros ponemos nuestra mente, inmediatamente en donde nosotros ponemos nuestra mente viene nuestra ocupación. Fíjate qué maravilloso, ¿no? Es decir, porque el ocuparse de la carne, fíjate, lo que yo pienso hace que yo me ocupe. Si yo pienso en la carne, yo me voy a ocupar en las cosas de la carne. Es por decantación, porque yo estoy alimentando a la carne. Pero si yo pienso en el Espíritu, me voy a ocupar en la vida en el Espíritu. Fíjate lo que dice aquí en el versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse de la carne, ¿verdad? Primero arrancando en que yo pongo mi mente en las cosas de la carne. Si mi mente está en las cosas de la carne, inmediatamente me viene toda una afluencia interna en donde todo mi ser me lleva a ocuparme en las cosas de la carne. Pero el ocuparme del Espíritu viene también con el pensar en las cosas del Espíritu e inmediatamente yo me voy a ocupar en las cosas del Espíritu. ¿Qué significa esto? Significa que en mi día a día, si yo estoy conectado con mi Señor,
Si yo efectivamente he alimentado mi mente con las cosas del Espíritu, mi día a día, mi trabajo, mis actividades, ¿verdad? Van a estar guiadas por el Espíritu. Una cosa es yo ocuparme con mi propia carne en las cosas de mi día a día, y otra cosa es que el Espíritu se ocupe de mis cosas en el día a día, ¿verdad? Porque yo ya en el Espíritu voy a ser guiado por el Señor a las cosas de mi día a día. Así es como enfrentamos el día a día. El Señor no está diciendo que dejes de trabajar, el Señor no está diciendo que dejes, ¿verdad?, de manejarte dentro del área de la profesión la cual tú tienes. El Señor no está insinuando que te dediques tú, ¿verdad?, a 100% a temas doctrinales o de la iglesia. No, no te está diciendo eso. Una cosa es actividad guiada por la carne y otra cosa es actividad guiada por el Espíritu. Cuando nuestra actividad es guiada por el Espíritu dentro, ¿verdad?, de las mismas fronteras de nuestro trabajo, de nuestro emprendimiento y de nuestras capacidades, cuando esto sucede, el Señor es quien se ha adelantado para Él, efectivamente, conforme a lo que dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjate, el Señor ha preparado en cada circunstancia nuestra buenas obras de antemano para que nosotros caminemos en ellas. Tú te vas a encontrar en el día a día cosas que ni pensabas dentro de tu propio trabajo, dentro de tu propia actividad, dentro de tu propio quehacer. Porque aquí la Escritura nos dice que el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es decir, lo que el Señor quiere es que tú cada día encuentres vida y paz en cada circunstancia y cada situación, aún en medio de la prueba, aún en medio de la lucha, porque el Espíritu Santo mismo es el que va a estar enfrentando cualquier circunstancia y cualquier situación tuya. Entonces, no olvidemos, hermanos, que nuestros pensamientos nos van a llevar a nuestro quehacer. Es por eso tan importante el no dejarnos gobernar en nuestra mente por nuestra carne, sino por el Espíritu Santo de Dios. Versículo 7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, muchos de nosotros queremos agradar a Dios en nuestra carne. ¿Qué es agradar a Dios en nuestra carne? Lo que dije hace un momento, intentar sacar nuestra mejor versión de nosotros mismos para agradar a Dios. Intentar hacer cosas para Él. Cristo es el que tiene que hacer todas esas cosas. Y nosotros nos encontramos con las obras que Cristo ya de antemano preparó para que caminemos en ellas. Aún nuestras buenas obras no son nuestras, sino son las de Cristo para que vivamos en ellas. Por eso es tan importante estar en el Espíritu. Por eso es tan importante vivir en el Espíritu. Por eso es tan importante pensar en las cosas del Espíritu. Porque nos vamos a topar con que muchos de nosotros hemos querido agradar a Dios en nuestra carne, haciendo buenas cosas, tratando de ser santos, tratando de ser justos. Y sí, ante los ojos del hombre está bien. Ante los ojos del hombre está bien. Ojalá seas una buena persona y ojalá tengas la mejor versión de ti mismo. Indiscutiblemente que no estamos en contra de eso. Pero para el Señor eso no tiene bajo ninguna circunstancia validez, porque los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vivir según la carne está hablando aquí hermanos cristianos. Aquí no está hablando simplemente el desenfreno de la carne, aquí está hablando justamente de intentar cumplir la ley por medio de la carne. Los judaizantes enseñaban esto en su momento a las iglesias en el tiempo de Pablo.
que a pesar de que Cristo era el Salvador, no era suficiente, sino que era necesario que nosotros tengamos que cumplir la ley por nuestro propio esfuerzo. Cuando aquí el Señor nos ha dado la vida de Él para que Él sea el que cumpla la ley dentro de cada uno de nosotros si estamos en el Espíritu. Ahora, muchas veces nosotros no cumplimos esa ley porque estamos en la carne, pero el Señor quiere que nosotros sepamos esta realidad. Versículo 9 nos dice, mas vosotros no vivís, y este vivís tiene que ver con la vida de Cristo en nosotros. Nosotros no vivimos conforme a nuestras buenas obras. Nosotros no vivimos en la vida nueva espiritual que tenemos conforme efectivamente a nuestras mejores resoluciones. No, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Muy bien. Aquí el Señor nos muestra algo importante. ¿Cómo nosotros mostramos que tenemos el Espíritu Santo del Señor? Pues bueno, comenzando a vivir conforme al Espíritu. ¿Qué significa esto? Es necesario que nosotros accedamos al Espíritu para que la evidencia de la permanencia del Espíritu Santo dentro de cada uno de nosotros se vea, se haga real, se vuelva latente dentro de cada uno de nosotros. Porque el Señor aquí nos dice que primeramente para vivir según el Espíritu es necesario que el Espíritu de Dios more en nosotros. Ahora, nosotros ya sabemos que el Espíritu de Dios muere en nosotros, pero ok, aquí el Señor nos hace un test, una prueba de 9. Dice que entonces si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, ¿verdad? Pero nosotros vivimos según el Espíritu. Y la Escritura dice, pero si Cristo está en vosotros, que es el Espíritu, Cristo es del Espíritu, si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, estas son realidades que el Señor está poniendo en nuestro corazón. El Espíritu está en nosotros, Cristo está en nosotros, nuestro Espíritu ya vive. ¿Qué es lo que nos está faltando a nosotros? Vuelvo y repito otra vez, de acuerdo a lo que hemos visto, la conexión con el Espíritu en nuestra manera de pensar y en nuestra mente, para que nuestra vida comience a ser transformada por el Espíritu Santo de Dios dentro de todos y cada uno de nosotros. Así que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino según el Espíritu. Va a ser un hecho comprobable en nuestra vida. Primero, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Segundo, porque la vida de Cristo está en nosotros. Tercero, porque el Señor nos ha dado un espíritu nuevo que ya mora en nosotros. Ahora lo que resta es que nuestra carne sea crucificada todos los días en la cruz del Calvario para que la vida de Cristo sea impartida en nuestra mente, emociones y voluntad. ¿En dónde arranca todo esto? En nuestra mente. Ahí está. Ahí es donde nosotros cada día debemos tener ocupada nuestra mente en las cosas del Espíritu para estar también ocupados cada día en todas las cosas que son de Cristo. El apóstol Pablo hablaba en alguna de sus charlas o de sus libros y decía, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Ahí está el punto. Ya no busquemos nosotros lo nuestro, sino lo que es de Cristo. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.